Juntos en la Biblia. Bienvenidos a nuestro podcast Juntos en la Biblia. Recordemos que volvemos a Génesis y el día de hoy vamos a leer desde Génesis 13 hasta Génesis 16. Estamos en el día 14 de nuestra lectura cronológica de la Biblia. Preparemos nuestras Biblias y pongamos nuestro corazón dispuesto a escuchar la palabra de nuestro Señor. Vamos a iniciar este tiempo con una palabra de oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio de un día más abrir tu palabra. Te pedimos que nos guíes, Señor, en ella, en este transcurso de tu lectura, Señor, que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, que podamos, Señor, escucharte y sobre todo, Señor, que podamos ponerla por obra. Te alabamos, Padre, bendecimos tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos con el capítulo 13. Abraham y Lot se separan. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Bet-el, y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Capítulo 14. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido Kelardomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kelardomer a los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Astatot Carnaim, a los Susitas en Ham, a los Emitas en Sabé Kiriataim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín.
esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y a sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kelardomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza, y tú enviarás, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande,
el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿No he visto aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, Pozo del viviente, que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora vamos a analizar los capítulos leídos. Empezamos desde el capítulo 13. En el capítulo 13, si retomamos un poco la historia que habíamos llevado desde antes, recordemos que en el 12 inclusive ya se le había hecho un llamamiento a Abraham, se le había hecho un pacto a Abraham que tenía que ver con su descendencia. Este pacto, recordemos, se le hizo a una persona que ya era mayor y que estaba casado con una mujer estéril. Era un pacto que conllevaba de por sí un hecho sobrenatural, que más adelante iba a ser cumplido. Pero en este momento todavía no tenemos nada de eso, sino que más bien aquí hay un conflicto entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Tengamos en cuenta también que desde el inicio a Abraham se le pidió que dejara a su parentela, o sea, todos sus familiares. Sin embargo, Abraham no fue fiel a esta parte de la promesa. Él salió con sus familiares y justamente hubo consecuencias por la desobediencia de Abraham, y son lo que se analiza en estos capítulos y en el capítulo 14 también. Quiero recalcar algo que me parece muy importante en el capítulo 13, donde dice el versículo 3: Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet-El. Y en el versículo 4 dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Vemos aquí a un hombre que, bueno, a pesar de tomar decisiones que no iban conforme a lo que Dios le solicitaba, él tenía la costumbre de adorar al Señor. Tenía la costumbre de llevar a su familia hacia el altar e invocar el nombre del Señor. Y lo vemos aquí, regresando, dice, al altar que él había hecho antes, invocando, y sí, vemos en el versículo 18 también, termina este versículo diciendo: y edificó allí altar a Jehová. Entonces vemos que era un hombre que adoraba a Dios, nos daba ejemplo de adoración al Señor.
Cuando existe también esta separación entre Abraham y Lot por los conflictos que habían entre sus criados y todo el ganado que ellos tenían, nos damos cuenta de que Abraham da a escoger a Lot cuál es el destino o el sendero que él va a tomar. Si es que se va por un lado, Abraham dice que será hacia el lado opuesto. De aquí, a pesar de que Lot, podríamos considerarlo como creyente también, escogió vivir en un ambiente de pecado. Lot sabía hacia dónde estaba yendo. Para él no era sorpresa lo que Sodoma y Gomorra representaban. Sin embargo, él se dejó llevar más por la parte visual y por lo que él pensaba que iba a ser lo más provechoso para él dentro de lo terrenal. Lot también sufrió las consecuencias de esta decisión. Las sufrió a nivel familiar, a nivel económico también. Y no solo eso, sino que también Abraham fue afectado por esta decisión. Tomemos en cuenta que Abraham fue el primer artífice de toda esta secuencia de errores, podríamos decirlo, o de acciones que luego tuvieron consecuencia contra ambos, porque la promesa para Abraham fue que saliese solo, sin su parentela. Sin embargo, él salió con familiares y claro, sus familiares también tomaron decisiones y esas decisiones rebotaron, digamos, en consecuencias para Abraham. En el capítulo 14 se menciona a Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote de esa época, de esa región, y era un sacerdote muy respetado. Tanto que Abraham, cuando tiene su encuentro con él, dice que inclusive Abraham le entrega sus diezmos a Melquisedec. Melquisedec también da una bendición sobre Abraham. Y más adelante también en el Nuevo Testamento se vuelve a mencionar a este sacerdote que no aparece tantas veces en la Biblia, en realidad aparece aquí y luego se lo menciona y se hace referencia a Jesús, ¿cierto? Se hace referencia a Jesús, dice que él será como en los tiempos de Melquisedec. Y como les menciono, a pesar de que no se habla demasiado de Melquisedec en la Biblia, sí se ve que era un personaje importante en la época y era un personaje que emitía respeto, que el resto de personas lo consideraba un siervo fiel del Señor y que era una persona de influencia para quien sea con quien él tuviese contacto o con quien él tuviese comunicación. Sí, aquí se menciona que él era rey de Salem. Esto significaba rey de paz. Se consideraba que Salem se encontraba en la parte de Jerusalén. Entonces, por eso más adelante también como tú mencionabas, se lo describe como un tipo de Cristo, dice. Mm. Algo que quiero también aquí recalcar es en el versículo 12, cuando van estos reyes en contra de los reyes de Sodoma y de Gomorra. Dice que tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. O sea, Lot decidió ir a Sodoma, específicamente vivir en esa ciudad, ¿no? A pesar de lo que tú decías de cómo era esta ciudad, de cómo era Sodoma y Gomorra, vemos que él tomó la decisión de estar ahí en medio de esta ciudad. Y vamos a ver más adelante las consecuencias que acarrea todo esto. En el capítulo 15, Dios promete a Abraham un hijo. El tema de la descendencia ya era una promesa que venía a Abraham desde capítulos anteriores. Sin embargo, aquí vemos que se da una acción, podríamos decir, más formal o más de compromiso para el cumplimiento de esta promesa. Aquí igual, antes de llegar a ese punto, en el versículo 6 es un versículo muy conocido, 15:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando dice que creyó a Jehová, estamos hablando de que hubo fe de por medio, de que en cierta manera, si no hubo una oración de fe, como podríamos decir, y que a veces estamos acostumbrados en nuestra época al tema de la oración de fe, lo que sucede aquí es que Abraham puso toda su confianza en el Señor y creyó en lo que Jehová le estaba diciendo y le fue contado por justicia. Esto quiere decir que Abraham fue justificado por su fe. Y basado también en esa fe, Abraham luego actuó, y vamos a darnos cuenta de eso durante los capítulos que vendrán más adelante, pero tomemos en cuenta que la salvación siempre ha sido por fe. A veces dividimos al Antiguo y al Nuevo Testamento y pensamos que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, que era solo obedecer la ley. Sin embargo, vemos que esto no es así. La salvación siempre ha sido por fe, por poner nuestra voluntad o rendir nuestra voluntad delante del Señor. Una actitud de arrepentimiento siempre ha sido el factor que nos lleva delante de Dios. Y recordemos que si bien aquí todavía
Abraham no había manera de que él pudiese poner su fe en Jesús, porque Jesús todavía no nacía, ni estaba el concepto claro todavía de un Mesías que vendría, pero él tenía puesta su fe en Dios, y la salvación siempre ha sido por Jesús. Ellos, para la gente que estaba en el Antiguo Testamento, ellos tenían su esperanza en lo que vendría, y nosotros tenemos nuestra esperanza en lo que ya ha pasado. Me gusta aquí ver cómo Dios responde a Abraham, porque hay una preocupación por parte de él. No sé cuánto tiempo pasó, algunos años tal vez, en que Dios ya le había dado la promesa de que iba a tener su descendencia, pero no se veía esa promesa, ¿no? Abraham no tenía hijos, y cuando Abraham muestra su preocupación, dice, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Entonces, Abraham empieza a preocuparse, a mirar que no tiene una descendencia y dice, bueno, tengo un esclavo, ¿será él mi descendencia? Entonces, Dios responde ante esta preocupación de Abraham y le dice que va a tener esa descendencia, le muestra y le lleva, le dice que cuente en los cielos las estrellas, y entonces ahí viene la confianza que tú mencionas en Dios y en su palabra. Luego vemos un acto de compromiso, podríamos decirle, de compromiso de cumplir una promesa, que era algo cultural de esta época. El hecho de partir estos animales, como se menciona acá, pasar luego por en medio de entre los animales, esto simbolizaba que la promesa debía ser cumplida, y que si es que alguno de los dos que se comprometían en este pacto no cumplía su parte de la promesa, le pasase lo mismo que a los animales, o sea, que fuese partido por la mitad. Ahora vemos que Dios cumple este ritual, podríamos llamarle, para darle más formalismo a la promesa que estaba haciéndole él a Abraham, para darle mucha más seriedad y para decir, en cierta manera, si es que yo como Dios no cumplo lo que te estoy diciendo, que me pase lo mismo a mí. Entonces Dios estaba siendo muy serio y muy firme en que la promesa que estaba siendo dada a Abraham, o que había sido dada a Abraham, iba a ser cumplida. Y no solo le da esta promesa, sino que más adelante en el versículo 15 podemos ver que dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Entonces como que le da otra promesa ahí. Continuamos con el capítulo 16. Aquí tenemos un esfuerzo humano por el cumplimiento de la promesa. Vemos a Sarai, que recordemos, Sarai era una mujer estéril, no le daba hijos a Abraham. Además, ambos ya eran de edad un poco avanzada, o bastante avanzada más bien. Y lo que hizo Sarai fue justamente basarse en su propio esfuerzo, e inclusive en las costumbres culturales de la época, para darle una salida o buscarle tal vez un cumplimiento a la promesa de Dios, o tal vez de una manera desesperada de tener herencia. Puede ser que Sarai estaba tan preocupada como estaba Abraham de decir, todo lo que tenemos va a quedar en manos de algún empleado, de algún criado, y seguramente tal vez Sarai estaba también desesperada cuando ve que van pasando los años y que no hay ningún hijo. Entonces lo que opta por hacer Sarai es decir, mira, tengo a mi sierva, a Agar, acércate a ella o ten relaciones con ella, y para que pueda yo tener herencia por medio de ella. Pues, recordemos también que antes los esclavos o los siervos eran en cierta manera propiedad de sus dueños, y los hijos, claro, pasaban a ser propiedad también de la dueña de la esclava. Entonces, lo que estaba haciendo aquí Sarai era algo que era permitido socialmente en la época. El día de hoy obviamente esto no cuenta para nada, pero en esa época sí era permitido socialmente. Inclusive han habido hallazgos arqueológicos en tablillas de la cultura mesopotámica, que es justamente del área, en donde han encontrado contratos matrimoniales y donde se estipula que las esposas estériles debían buscar a otra mujer para que su marido tuviera hijos y ellas pudieran tener descendencia por este medio. Entonces Sarai no es que se le ocurrió esto nada más, sino que era una práctica cultural popular, digamos, o al menos si no tan popular, al menos aceptada en la época. Y lo que sucedió aquí es que ella intentó hacer un esfuerzo personal más que poner su confianza en Dios, sabiendo de que la promesa vendría por medio de ellos dos, no por ninguna otra persona involucrada. Y yo lo que quiero destacar en este capítulo es lo que podemos llegar a hacer como esposas, ¿no? Remover la fe, la confianza de nuestro esposo que ha depositado en Dios.
Aquí me lleva a pensar nuevamente en el cuadro de Adán y Eva, cuando Eva cede y toma del fruto, ¿no? Y es como que remueve lo que Dios ya le había dicho a Adán, ¿no? A pesar de eso, Adán decide dar el paso hacia lo que dice su esposa. Igual aquí veo a Abraham dando el paso que su esposa le está mencionando y veo cómo son removidos por la voz de su esposa. Entonces, es un llamado a nosotras como esposas también a que podamos mantenernos firmes en la convicción que tienen nuestros esposos, en el llamado que tienen nuestros esposos, ¿no? Hacer la dirección de nuestro hogar y debemos tener esa confianza y no sé, no llegar a este punto, ¿no? De nosotras ser como tropiezo y remover la fe de nuestros esposos. Es cierto, puede ser que Sarai haya propuesto esta idea, pero Abraham fue quien la culminó y quien la llevó a efecto. Abraham en cualquier momento él podía haber dicho, no, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto y vamos a hacer las cosas como Dios nos está pidiendo. Seguramente la voluntad de Dios es otra y tenemos que esperar. Pero es verdad, él vio una oportunidad también, Abraham, y entre comillas la aprovechó, digamos. Y de ahí más adelante podemos ver las consecuencias, no solo para Abraham y la descendencia, sino también para Sarai, por haber propuesto esta idea, ¿no? Dice en el versículo 5, en el versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces vemos aquí y que empieza ya un problema, empieza ya una dificultad entre Agar y Sarai. El versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces, ya viéndose Sarai en el problema que se encontraba, regresa nuevamente donde Abraham como a echarle la culpa. Abraham regresa a Sarai y vemos aquí otra vez que Abraham intenta buscar una solución rápida y dice, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Entonces le da la oportunidad de que Sarai tome ya una decisión, como bien le parezca, y aquí nos menciona, y como Sarai la afligía, entonces ella huyó de su presencia. No vemos que Sarai empezó a tener una conversación con Agar, sino que empezó a tratarla mal también, ¿no? A tal punto de que Agar se sentía tan mal que decidió huir en vez de permanecer con ella. Claro, todo esto ocasionó conflicto en ese momento y sabemos también que luego más adelante cuando Ismael nacería y los pueblos que descenderían de parte de Ismael tendrían conflicto justamente con los pueblos que descendían o que iban a descender de parte de Isaac. Los hechos que se estaban dando aquí iban a tener consecuencias durante mucho, mucho tiempo después, inclusive llegan a tener consecuencias hasta el día de hoy. Dos naciones que tienen un inicio común, pero que sin embargo obviamente funcionan de manera separada y que se atacan unas a la otra. Algo más aquí también que puedo ver y me encanta es como Dios protege a la mujer, a pesar de todo esto que sucede, ¿no? Aquí, a pesar de que hay pecado de por medio, veo cómo Dios protege y protege a Agar, protege a su hijo y le da a Agar, Dios le revela cuál va a ser el nombre de su hijo. Y Agar tiene un acto de agradecimiento delante del Señor cuando dice, tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que ve y llamó al pozo, dice ahí, pozo del viviente que me ve. En cierto sentido, Agar se sintió agradecida por cómo Dios la estaba mirando. Ella sintió agradecimiento y pudo regresar donde estaba Abraham, donde estaba Sarai, para que su hijo creciera y sea también una descendencia grande. Con esto concluimos el análisis de la lectura bíblica del día de hoy. Les motivamos a que podamos seguir juntos leyendo la Biblia, es de manera cronológica como lo hemos estado haciendo. Cada día sabemos que hay un momento precioso, un momento de bendición que nos da su palabra.
y es importante dedicar tiempo a la lectura de la palabra todos los días. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana. Para continuar juntos en la Biblia. Juntos en la Biblia.